Buenos días a todos, soy Carmen González de la Universidad de Salamanca y en esta comunicación que he titulado La importancia de enseñar las funciones comunicativas en la clase de L de nivel cero, pretendo reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta un profesor de lengua extranjera en un contexto, en una clase de nivel inicial, de nivel cero, y también sobre la importancia de asumir un enfoque pragmático, un enfoque comunicativo desde el primer día de clase. Voy a hablar de una experiencia propia que tuve como profesora de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca en el verano del 2019, donde impartí un curso a 8 alumnas sinohablantes, a 8 chicas que procedían de China y que no tenían ningún conocimiento de español. Esto es importante que quede claro porque puede parecer raro, es quizá poco probable, pero no sabían absolutamente nada, ni los números, ni los saludos más elementales, ni ningún color, ¿no? Absolutamente nada. Sería imposible, creo, en lenguas del entorno, porque quien más, quien menos conoce alguna palabra, pero bueno, en lenguas tan tipológicamente alejadas y sobre todo tan lejanas desde el punto de vista geográfico, pues como el chino, pues es más que posible. Venían 2 semanas a España, era un curso intensivo de español y recibían 4 horas al día de clase, de las cuales yo les daba simplemente, únicamente 2. Las otras 2 se las daba otro profesor. Bueno, estas somos nosotras el último día de clase. Lo cierto es que era un grupo pues muy, muy majo, muy abierto, con muchas ganas de aprender y también muy, muy cariñosas, ¿no? Creo que, bueno, pues un poco rompiendo quizá el estereotipo que tenemos de los estudiantes asiáticos o en concreto de los estudiantes chinos en España, ¿no? Eran pues estudiantes magníficas. Bien, en esta comunicación me gustaría reflexionar sobre, como he dicho antes, sobre la importancia de enseñar la competencia pragmática desde cero, de partir de las funciones comunicativas. En muchas ocasiones se ha asociado la pragmática o se ha entendido la pragmática como una competencia que se adquiría en el último lugar, es decir, pues como una serie de destrezas generalmente orales que se adquirían o que se debían enseñar una vez el estudiante ya tenía una base sólida sobre morfosintaxis o una vez ya había adquirido y había dominado la competencia fonológica. Se ha entendido en muchas ocasiones la pragmática como una especie de condimento o de sal que se pone sobre un plato que ya ha sido cocinado, es decir, sobre pues un estudiante que ya más o menos habla la lengua y que entonces debe aprender pues algunos trucos pragmáticos para desenvolverse un poco mejor. En consecuencia, se asocia la pragmática a nociones como la naturalidad, las inferencias, los marcadores discursivos, los errores sociopragmáticos que en ocasiones cometen los estudiantes o el concepto más general de la adecuación. Obviamente son nociones muy interesantes, pero son conceptos a los que se les puede sacar poco partido en una clase inicial. Obviamente no son muy interesantes los marcadores discursivos o los errores sociopragmáticos, pero en una clase inicial se puede hablar poco sobre eso. Bien, entonces, ¿en qué medida le ayuda al estudiante de nivel inicial, al aprendiz cero, el enfoque pragmático? Bueno, yo me resisto un poco a lo del aprendiente, digo generalmente aprendiz. ¿En qué medida el enfoque pragmático favorece o le puede ayudar al estudiante de nivel cero? Bueno, creo que le puede ayudar porque el punto de partida tienen que ser las funciones comunicativas. Esto es algo que tienen claro generalmente los manuales de L. De hecho, todos empiezan pues bueno, pues por las funciones como cómo presentarse, cómo nos llamamos, cómo nos saludamos o cómo nos preguntamos dónde vivimos, pero creo que es algo que se olvida demasiado rápido, ¿no? Y que de ese comienzo tan bueno pasamos al aprendizaje o a la enseñanza de una gramática mucho más eh, encorsetada. Em, las funciones comunicativas tienen que ver con enseñar a los estudiantes a que sepan cómo decir qué, a quién y cuándo, es decir, a que se expresen de manera adecuada, ¿m? Que sepan pues satisfacer funciones básicas como pedir información o responder, ¿no? en un entorno comunicativo.
Me gustaría hacer una apreciación, una puntualización, y es que creo que a veces se han entendido mal los enfoques comunicativos y se ha pasado de una gramática obsoleta, que era la que se daba en los años 60, en los comienzos de la enseñanza de lenguas extranjeras, pues con unos métodos muy memorísticos que privilegiaban lo escrito frente al oral, donde se hablaba poco, donde se rellenaban huecos. Se ha pasado de esa gramática obsoleta, como en un péndulo, a unos enfoques comunicativos que son poco sistemáticos, ¿no? Y que se han, creo, malentendido. El enfoque comunicativo no consiste en que el profesor llegue y proponga un tema de debate y deje que los estudiantes hablen, ¿no? Eso puede estar bien, pero el enfoque comunicativo también tiene que ser muy sistemático y exige que el profesor dé muchas herramientas a los estudiantes y exige también que los aprendices se esfuercen mucho y memoricen, ¿no? Y hagan el esfuerzo de aprender estructuras. A veces nos llevamos todos a error, ¿no? Nos engañamos y pensamos que, bueno, pues que la comunicación es algo que brota, ¿no? Que un día uno se despierta y ya más o menos puede hablar, ¿no? Pero creo que es algo que también tiene que aprenderse de una manera muy rigurosa, ¿no? Muy sistemática. De hecho, el enfoque comunicativo exige mucho más esfuerzo que el gramatical, ¿no? Porque la gramática forma paradigmas cerrados. Puede ser muy complejo estudiarse el subjuntivo, estudiarse las conjugaciones, pero una persona puede llegar a sabérselo todo, ¿no? Precisamente porque es un paradigma cerrado. En el caso de la pragmática esto es casi imposible, porque siempre hay pues expresiones o fórmulas o que uno ni tan siquiera ha escuchado, que se le escapan, en fin, hay miles de formas de decir prácticamente lo mismo, ¿no? Para cada función comunicativa, el hablante nativo tiene a su disposición cientos de recursos, ¿no? Y esto para el estudiante extranjero es complicadísimo, es muy difícil. Los objetivos que establece el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, en el caso de la 1, que debería ser el objetivo al que se dirigiese un estudiante de nivel inicial, son los que tienen ahí. Utilizar las expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas, ¿no? Que satisfacen pues, necesidades de tipo inmediato. Presentarse a sí mismo, pedir y dar información básica sobre él y sobre las personas del entorno, y relacionarse de manera elemental, ¿no? Siempre y cuando el interlocutor esté dispuesto a cooperar, claro, porque si no, todavía es un nivel demasiado inicial, ¿no? Y si el interlocutor no coopera, pues obviamente esa persona no se va a poder comunicar, ¿no? Más en el caso de una lengua tan alejada como tipológicamente como es el chino, ¿no? Pues si es un francés o un italiano, pues quizás sí, quizás lo tenga mucho más sencillo, pero en el caso del chino, el A1 puede ser mucho más complicado, puede estar mucho más lejos de lo que en un primer momento podamos pensar. Bien, creo que el nivel inicial es un reto para cualquier profesor de lengua extranjera. A mí cuando me dijeron que iba a dar las clases de nivel inicial a un grupo de 8 sinohablantes, mi cara debió de ser parecida a la de la imagen, ¿no? Me pareció pues muy complicado. Yo pensaba que la única tabla de salvación iba a ser el inglés, y que si no hablaban inglés iba a ser todo pues un desastre, ¿no? Una catástrofe porque no nos íbamos a poder comunicar. Y, y creo bueno, pues que las cosas fueron mucho mejor de lo que yo esperaba en un primer momento. Los grupos iniciales tienen algo muy bueno y es que son grupos muy homogéneos, que creo que es uno de los principales problemas que pueden tener las clases de lengua extranjera, que a veces hay demasiada heterogeneidad, sobre todo si son clases muy concentradas, ¿no? Clases intensivas. eh, la clasificación es difícil de hacer en niveles intermedios y el profesor se encuentra con que tiene alumnos de un nivel muy dispar, gente que sabe más, gente que va por detrás, gente que está igual mal clasificada o gente que sí controla el vocabulario pero tiene muchos problemas en la gramática, en fin, el nivel cero es muy homogéneo. Y en el caso de las lenguas puentes que estaba comentando, pues creo que puede ser útil, en este caso el inglés, si los estudiantes lo dominan, pero al menos en mi experiencia es mucho menos necesario de lo que en un primer momento pueda parecer, ¿no? Yo pensaba, pues como comentaba, que iba a ser el único instrumento con el que me iba a poder comunicar con ellas, y el inglés no fue para nada necesario. Lo utilizábamos en algunos momentos en los que ellas querían conocer aspectos de la cultura española, o pedían información de otro tipo, pues más detallada, pero no fue necesario para explicar
o para enseñarles las estructuras fundamentales, ¿no? Para enseñarles a que se comunicaran. Lo utilizábamos, como digo, de manera bastante anecdótica. Creo que en las clases de lengua extranjera inicial las destrezas orales son clave, lo son siempre, pero creo que aquí más. No tiene mucho sentido escribir, ya les cuesta muchísimo hablar, como para encima tratar de que aprendan esas dos destrezas o esas dos competencias a la vez. Creo que el aprendizaje inicial tiene que basarse en la repetición de las estructuras y esto, bueno, me gustaría comentarlo o debatirlo, ¿no? Con gente que haya tenido, con profesores que hayan tenido una experiencia similar, pero les cuesta muchísimo. Si alguien todavía no se ha enfrentado nunca a una clase de nivel inicial con estudiantes asiáticos, ¿no? Con lenguas tan alejadas, la dificultad para ellos es enorme. Es decir, que se pueden pasar una clase solo de 2 horas para aprender y memorizar 4 preguntas. 4 preguntas que pueden ser ¿dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿O qué hora es? Entonces, bueno, saben inglés y eso hace que en muchos casos saben inglés y entonces hace que conozcan el alfabeto, pero si no supiesen inglés y no estuviesen demasiado familiarizadas con nuestro alfabeto, creo que eso todavía complicaría más, ¿no? Luego creo que hay que ir de entrada, al menos hasta que tienen cierto nivel que les permita comunicarse, hay que ir al oral. Y bueno, por supuesto, la gamificación, ¿no? Que como en cualquier nivel de lengua extranjera, pues es estimulante para el estudiante, pero además aquí creo que tiene el cometido fundamental de ayudarles a memorizar las estructuras, ¿no? Que es algo en fin, que les cuesta muchísimo. Es la primera vez que se familiarizan con los sonidos de una lengua de la que no conocen absolutamente nada. Luego creo pues que eso, que la idea de la repetición de los juegos, de las actividades en las que se haga hincapié en las estructuras son importantísimas. Bien, los objetivos de un curso como en el que yo di, pues pueden ser, de acuerdo con los que establece el marco europeo de referencia para las lenguas, pueden ser pues saber presentarse, cuestiones básicas como de dónde eres o cuántos años tienes, la hora y los números, es decir, los números aplicados a una función comunicativa, como puede ser preguntar la hora, o los colores y la ropa, los alimentos también aplicado pues, a una función comunicativa como puede ser desenvolverse en un restaurante, ¿no? O en el caso de la ropa, desenvolverse en una tienda. Bien, por lo que un día en clase pues podría ser de la siguiente manera. 45 minutos, una clase de 2 horas, 45 minutos estarían dedicados a preguntas, a cuestiones que ya se conocen, ¿no? Y a interactuar con las estudiantes. Insisto que creo que es muy importante que ellas, en este caso, ellas repitan todo lo que han aprendido, ¿no? Que lo repitan en alto, que interactúen entre ellas por parejas o con el profesor, porque les cuesta una barbaridad. Es obviamente muy diferente de lo que sería cualquier otra clase de lengua extranjera, donde no haría falta esto y donde se pueden dar pues, 3 o 4 temas de gramática en una clase, pero aquí se puede estar tranquilamente una hora con 4 preguntas y aún así les cuesta recordarlas. Otros 45 temas se podrían ir, 45 minutos, perdón, perdón, se podrían ir a explicar un nuevo tema, pues en este caso los colores y la ropa, que también puede parecer exagerado, pero tranquilamente se va una hora en, en que memoricen igual 7 u 8 colores y 7 u 8 prendas de ropa y en explicar quizá pues la concordancia, ¿no? En la S, que en algunos casos es morfo de plural, en que formen pues la oposición singular y plural. Eso ya es muchísimo para ellos. Y los 30 minutos restantes de las 2 horas se podrían ir a la gamificación, ¿no? Sobre todo pues, ejercicios de memorizar y de emparejamiento, pues como el de las parejas, ¿no? En el que el profesor dice un nombre y ellas tienen que unirlo, o el de la gincana, ¿no? Que también puede, el de la rayuela, que también puede ayudar a esa memorización. Creo que es clave ejercitar la memoria en el enfoque comunicativo, ¿no? Porque es otra de las cosas que a veces se ha malentendido. Se ha pensado que, bueno, que en el enfoque comunicativo
con que se estimule la comprensión, ¿no? Y es verdad que es mucho más fácil comprender que producir, pues es suficiente. Y no, para llegar a producir, para llegar a comunicarse, no es algo que brote, como decía, sino que es algo que hay que memorizar, y hay que memorizar muchas estructuras para llegar un día a tener cierta naturalidad, ¿no? Para saber qué decir en cada contexto comunicativo. Y bueno, esto sería todo. Aquí estamos también, son imágenes como la de la primera del último día de clase. Y bueno, pues si alguno de ustedes ha tenido una experiencia parecida, sobre todo con estudiantes de nivel inicial de una lengua alejada, pues obviamente me gustaría conocer su experiencia, ¿no? O su opinión o sus métodos. Así que bueno, nada más y muchas gracias a todos por su atención.